materiales, o sea, su manual, ahí es donde ustedes ven en la línea de declaración cómo se logró de que el usuario tuviera por omisión la aerolínea AA. Pues esto fue gracias a la adición default. ¿Sí? Entonces ahí esta figura de su manual en la 106 dice que después de poner precisamente el pre-name a checkbox se coloca default y entre esas comillas simples la X, ¿verdad? Luego tenemos pre-card a checkbox default la X. Vamos a tener dentro de los parámetros como tal adiciones que nos permitan, en este caso, mostrar algunas características especiales, como en el caso de la aerolínea, que tenga por omisión la AA, o bien hablábamos de que por omisión estuvieran marcados los dos checkbox, Enter Name y Enter Local Currency, los dos están marcados. Ya para la parte de la Radio Button Group, pues el primero que debe, bueno, el que debe estar marcado es el price, ¿verdad? Arriba de 500. ¿Ok? Entonces esto se logró gracias a colocar la definición de parámetros y las adiciones que se hicieron precisamente para poder tener un mayor control en este diseño gráfico. ¿Sí? Al momento de hacer la ejecución, pues bueno, debe de ir a recuperar precisamente la información y dar un listado del resultado. ¿Bien? ¿No? Vamos a regresar al manual, por favor. Ahora vamos a tener la diferencia, lo que viene siendo la declaración de los select options. Les mencionaba que van a trabajar parecido a lo que viene siendo los parameters. Sin embargo, aquí vamos a tener en este lenguaje declarativo, ¿verdad? En este elemento declarativo, pues algunas restricciones, como cuáles son, bueno, pues el trabajo de 8 caracteres como tal en los nombres de estos select options, y 8 caracteres como restricción, además de que, bueno, ya estamos viendo aquí en pantalla, una select option siempre va a tener vinculada una tabla interna, ¿sí? Si se dan cuenta, la sintaxis dice select, guión medio option, 2 puntos, y hace referencia a una cell tab, ¿sí? ¿Por qué? Una select option va a permitir al usuario no solamente recopilar un valor de entrada, sino tener un conjunto de valores de entrada por medio de rangos. ¿Qué quiere decir? Y aquí está el ejemplo en esta misma diapositiva. Que en lugar de pedirle únicamente en Airline una sola aerolínea, ahora el usuario va a tener la posibilidad de introducir un rango de aerolíneas. ¿Ok? Entonces dice Airline AA 2 y a la derecha viene otro cuadro de entrada para que de esa manera inserte otro valor adicional. ¿Sí? Y ustedes, pues ahí lo que estaría trabajando sería el llamar una internal table para que compile precisamente este tipo de campo de entrada. ¿Por qué? Ya no va a buscar directamente un valor, sino va a ser un conjunto de valores. Y en ese conjunto de valores, pues vamos a jugar con algunos de los operadores de comparación. Comúnmente los operadores de comparación que más utilizan es el equal, o sea que el resultado sea igual a la aerolínea AA. Pero ¿qué sucede si el usuario deseaba que la aerolínea le muestre como resultado aerolíneas que no sean AA? Ahí manejaríamos un not equal. O si pusiéramos, si no sé, si el campo fuera ahora flight date, que queremos que sea superior a cierta fecha de la que esté ingresada en ese espacio. Entonces, para poder manipular ese tipo de rango de valores donde manejemos el igual, el mayor que, menor que, diferente de, o no igual, pues se trabaja una internal table para este tipo de, en este caso de select option o elemento declarativo de entrada. Muy bien. Entonces ahí vean la sintaxis, ahorita lo vamos a ver igual en un programa. Sintaxis, primero, data, tenemos que declarar como tal el nombre de una estructura y como tal su tipo, el tipo es sflight, el tipo quiere decir que el formato va a ser el mismo al de la tabla estándar sflight, y posteriormente el select-medio options
donde estamos haciendo referencia a que este campo de entrada, ¿verdad? Va a tener, en este caso, la internal table SOCAR. ¿Para quién? SOCAR va a recopilar la información para lo que viene siendo car ID, y este car ID, si se dan cuenta, es que un componente de la estructura previamente declarada. Entonces, aquí lo que hacemos es lo que ustedes han hecho durante los últimos días. Primero, por medio de una estructura, recuperan la información, y luego esa información se la pasan a quién, a una internal table. Entonces aquí hace prácticamente lo mismo, pero bueno, ya dentro de la selection screen. Entonces aquí le estamos indicando que va a ser precisamente el llamado va a ser el llenado de la información de la aerolínea por medio de esta estructura, y que por default tenga el parámetro, más bien el select option AA. Y luego hay una coma, porque no es un select option único, viene otro más que es el SOFLD, que hace referencia al internal table con el formato pues de lo que es el campo para la fecha de vuelo. ¿Sí? Entonces, de esa manera, la internal table, si la pudieran ustedes ver, ¿qué componentes va a tener? Que por ahí, bueno, si les doy como tal un tip o una referencia para examen de certificación, de repente en los exámenes de certificación de ABAP llegan a preguntarles cuál es la estructura o cuál es la forma que tiene esa internal table de un select option. Entonces, la forma que tiene la internal table de una select option va a tener como tal el campo sign, signo, en el cual el signo va a ser include o exclude. ¿Sí? Option van a ser todos los operadores de comparación que conocemos. ¿Sí? Y ahí está únicamente visualizándose igual. Low hace referencia al primer valor de ese select option, que en este caso es AA, que hace referencia al campo del lado izquierdo, y high hace referencia al valor que se introduce por el usuario del lado derecho, después de el to. Esta tabla interna, insisto, de manera física no se va a visualizar al momento de ejecutar el programa. Lo único que el usuario ve es la parte de la interfaz que se muestra en esta misma figura número 107, que es la parte final de la diapositiva. Sin embargo, si ustedes llegaran a debuguear ese programa, al hacer el debugger del programa, ustedes van a ver que va a brincar dentro del Select Options a la Internal Table y va a ir barriendo precisamente los campos de esa tabla, porque ahí es donde va a identificar qué valores introdujo el usuario para poder ir y recuperarlos precisamente a la base de datos. Pues en algún momento dado llegamos a debugar en programita con un select option, no se les haga raro que nos metan una internal table y que vean dentro de ella pues esos campos. ¿Okay? Entonces ahí están las columnas que puede tener que tiene obligatoriamente la internal table. Esta no se encargan de diseñarla ustedes, insisto, esta ya es parte de la aplicación. ¿Sí? Simplemente pues es para que vean qué contiene. En la siguiente figura 108, podemos visualizar precisamente cuáles son los múltiples criterios que puede tener esta select option. Como tal, en la diapositiva no viene la parte de los diferentes operadores de comparación, que aquí muestra el equal y el between. Sin embargo, por ahí en su manual sí viene una tablita donde vienen el sign y las options. ¿Sí? ¿Sí lo tienen por ahí en su manual? Y ahí en el manual pues ya les viene cuáles son en este caso los diferentes valores. ¿Sí? Para que podamos entender un poquito más. Entonces, ¿qué es lo que podemos visualizar aquí, muchachos? Bueno, en este caso, cuando se hace la declaración del select option con múltiples criterios de selección, ¿cómo sabemos que se está utilizando un select option? Si yo fuera un usuario final, o sea, un usuario que va a utilizar la aplicación, ¿cómo diferencia el usuario final que va a introducir un parameter o un select option? El aspecto gráfico. Cuando es una select option,
tiene el nombre de lo que está pidiendo introducir, que es la aerolínea, tienen dos campos para que pueda manipular. Además, tiene un botoncito que se llama Multiple Selection. Ese botoncito tiene una flecha amarilla, ¿verdad? Y se encuentra a la derecha, precisamente del campo de la derecha. En este caso estamos viendo que dice to, hay un campo en blanco y luego viene ese botoncito. Entonces, cuando el usuario final quiere reconocer qué tipo de screen tiene, y en este caso pues es una selection screen con select option. ¿Por qué sabe esto? Bueno, el aspecto de la pantalla. Si fueran parameters, únicamente cuántos cuadros tiene en pantalla. Uno. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, llega a suceder, no sé si ustedes ya con su experiencia que tengan, no sé, alguno de ustedes como usuario en alguna empresa o como programador, se dará cuenta que en las interfaces de las aplicaciones de la empresa, de repente ese botoncito llamado Multiple Selection está inhabilitado. No sé si a alguno de ustedes les ha llegado a pasar en su empresa. Ese botón sí está presente, pero está inhibido, está en un color gris. No se puede dar clic. ¿Qué sucede en ese caso? Que el programador ABAP, dentro de la aplicación, indicó que aunque sea un select option, el usuario tiene restringido abrir la lista donde pueda hacer la parametrización precisamente de los rangos de esos valores. Y solamente lo limita a colocar un valor, en este caso en el primer campo y en el de la derecha, donde por default la opción que tiene como operador de comparación sea equal o between. Equal si es solamente un valor, y between en el caso que haya llenado los dos campos. ¿Sí? Pero ahí el usuario no tiene la decisión de indicarle que sea en este caso no igual o que sea diferente de, porque él no va a tener habilitado ese botoncito llamado Multiple Selection. Ahorita vamos a ver por medio de código cómo hacer precisamente que no sea habilitado ese botón, pero a veces es útil para que el usuario no cambie los criterios de selección. Si el usuario tuviera habilitado ese botón, ¿cómo se percibe para el usuario la modificación de este internal table? Ahí en su manual viene precisamente la figura donde aparece una ventanita de mantenimiento donde el usuario indica que va a trabajar sobre ese rango y en este caso pues va a parametrizar la tablita. Ahorita lo vamos a ver como tal en un ejemplo. Ahora, antes de ver ese ejemplo, también es importante mencionarles que de acuerdo a la figura 109, la sintaxis de las select options, también los statements pueden tener adiciones para poder hacer más específico o más restringido los campos que está el usuario ingresando. Nosotros ya hemos utilizado, o más bien ya hemos mostrado, el uso del default, que si eso se lo agregamos en un parámetro, ¿qué hace? Pues que por omisión al usuario le aparezca un valor de entrada, ¿okay? Tal como si se tratara de una constante. Muy bien. Si hablamos de una select option, pues estamos viendo el mismo caso. Se puede poner también el default. Incluso el default se puede utilizar de manera individual, en el primer campo, o en un rango. Tenemos la parte del Memory ID. El Memory ID va a ser utilizado cuando ustedes quieran subir a memoria precisamente los valores que haya introducido el usuario final. Ustedes vieron por ahí algo que se conocía como set y get parameters. ¿Sí? ¿Qué significaba? Pues la posibilidad de subir a memoria como tal los valores de entrada y posteriormente recuperarlos, ¿verdad? Entonces, esto también lo haríamos aquí con el uso del Memory ID. Si queremos restringir el uso de mayúsculas, minúsculas, tenemos lowercase. Ahora, ¿qué sucede si ustedes quieren que el campo que el usuario va a introducir, ya sea un parámetro, un select option, sea obligatorio? Ahí tenemos la adición. De esa manera, si el usuario no llena, en este caso, ese valor de entrada, simplemente no lo va a dejar continuar. Tenemos el next extension. Next extension precisamente es esa parte que no le permite al usuario tener el uso de múltiple selección. El next extension va a eliminar el botoncito de múltiple selection. Si me regreso a la figura anterior,
indico que ese botoncito es el de la flechita amarilla, multiple selections. Yo le pongo no extension como adición, no va a aparecer este botón. Y el usuario siempre va a tener que escribir algún valor en aerolínea, para este ejemplo, pero no va a poder jugar con los operadores de la tabla interna. No intervals, bueno, pues, nos restringe a que solamente haga la búsqueda de un valor individual, no va a manejar intervalos. Y la parte de modo modificación, si permite que se maneje una modificación dinámica o simplemente todo va a quedar de manera estática. ¿Okay? Entonces, ya en su manual ustedes tienen a detalle la explicación de cada una de estas adiciones. Es bien importante que ustedes las sepan utilizar, porque de esa manera, aunque hablamos que es una selection string, esta selection string puede tener restricciones para el usuario final. Ahora bien, la figura 110, ahora sí que si yo pudiera decirles nuevamente, si es pregunta de examen, de toda la experiencia, igual y ya no les platiqué de mi experiencia empezando ahorita el curso, por las fallas que tuvimos de que no pueden conectar, pero ¿qué va? Creo que ya son más de 12 academias que he dictado aquí en la Ciudad de México. En más de 12 academias que he dictado acá, casi siempre la comunión que tengo con los participantes es, acabando la capacitación, ellos tienen un periodo de medio año para hacer su examen de certificación, y en el momento que lo hacen, me llegan a enviar por ahí preguntitas que se les hacen muy extrañas en el examen, o algunas que son muy fáciles para ellos que de repente piensan que son capciosas, ¿no? Y una de las preguntas que me han enviado, pues es esta figura 110. ¿Qué les llegan a preguntar de esta figura? ¿Cuál es el orden, precisamente, de estos dynamic reassignments? ¿Cuál es el orden que van a tener estos eventos en la selection string? Ustedes tienen la respuesta, ahí en la figura 110. Ese es el orden correcto de la parte superior hacia abajo. Tenemos el orden correcto. Empezamos con load of program, initialization, at selection string output, at selection string y start of selection. Entonces, si lo pudiéramos enumerar, es de arriba hacia abajo, como debemos hacer el orden de cuál es el orden que tienen los elementos, o más bien los eventos, son conocidos como eventos, dentro de un programa con selection string. Cuando hago referencia a estos eventos, no quiero tampoco confundirlos con la programación orientada a objetos. En la programación orientada a objetos también se acostumbra un término de decir evento, ¿no? Sin embargo, no hablamos de lo mismo. Allá evento habla de el desencadenamiento de un evento a través de métodos. Un método que pone un evento a disposición y posteriormente se consume. Aquí no hablamos de eso. Aquí hablamos de eventos de control. Esos eventos de control o dynamic reassignment quiere decir cuál es la secuencia, ¿verdad?, que debe de llevar una selection string antes de empezar a compilar el programa. O sea, el antes del programa. Insisto, ustedes hasta el momento no se habían preocupado por eso. Si acaso de repente llegaron a colocar en algún programa el famoso start of selection, ¿sí? Pero no se preocupaban por esta parte anterior. ¿Por qué? Todos los elementos o eventos anteriores son parte del diseño. O sea, la manera en la que se va a mandar llamar la selection string, cómo va a trabajar la selection string, ¿sí? Entonces, bien fácil. Load program, ¿qué significa? La compilación completa del programa. Cuando es mandado llamar por medio de una transacción o directamente con un botón ejecutable. Initialization. En el initialization va a ser el evento en el cual, si se dan cuenta, dice que solamente se va a utilizar para programas de tipo 1. Por cierto, ustedes saben que es un programa de tipo 1, ¿no? ¿No están enseñando programas de tipo 1? Imagínense, y si estuvieran en la empresa y les dijeran, a ver, señores, señoritas, van a diseñar un programa de tipo 1. What? Programas de tipo 1, ¿verdad? Dicen, what? Imagínate que te dicen en la especificación técnica, diseño programa tipo 1, application R, status T.
¿No? Bueno, le preguntan a San Google, ¿verdad? No. Bueno, antes de continuar con la diapositiva, vamos a darles ese tip para que lo vean dentro del sistema, ¿sí? Porque no queremos que los sorprendan, digo, tanto a los que van por primera vez a una empresa como a los que ya están en una empresa como ABAP, pues es una novatada que no sepan esto, ¿verdad? Entonces, para que no los agarren así despistados, vamos a mostrarles dónde pueden visualizar esa parte. Lo primero que les voy a pedir es, vayan a su sistema a la transacción SE80, que es el Object Navigator. Aquí en la transacción del Object Navigator, antes de que hagan ustedes algo, primero fíjense, voy a hacer un demo de lo que ustedes acostumbraron a hacer estas semanas, para que me confirmen si esta es la forma de trabajar. Si yo les pidiera ahorita, señores, hagan un programa de tipo ejecutable, ustedes seleccionan de aquí precisamente del panel, el elemento program, escriben el nombre del programa, ¿verdad? Pongo el nombre del programa y listo. El programa no existe, ¿desea crear el objeto? Sí. Y le indican que sea with top include, desactivan este check. Cuando ustedes desactivan este check, automáticamente el sistema identifica que el programa va a ser de tipo ejecutable, ¿sí? Esa es una manera inmediata de saber qué tipo de programa estoy trabajando. Entonces va a ser de tipo ejecutable este programa. Al darle continue, me aparece la ventana donde yo voy a parametrizar los atributos para este programa. Y el primer atributo, si se dan cuenta, es el type. Ahorita yo les decía cuál es el de tipo 1, ¿no? Y si le damos clic a la lista desplegable, pues vienen los nombres de todos los tipos de programa que ustedes pueden crear. ¿Ok? Hasta ahí es lo que ustedes saben hacer. ¿Dónde va el truco de cómo saber quién de estos es el tipo 1? Fíjense bien. Voy a cancelar ahorita la creación de este programa. Antes de que vayamos a la creación del programa, vamos a hacer un ajuste. ¿Okay? Vamos a ir, por favor, a su barra de herramientas estándar, que está debajo de la barra de menús. Y el último botón es el de Customize Local Layout, que también se habilita con las teclas Alt F12. Es ese botón que tiene la forma de un televisor. Dentro de este aparece un menú, y en ese menú vamos a tener Options, la opción que dice Options, es la primera. Actívenla, por favor, Option. Esto, entre otras cosas, nos va a permitir cambiarle el aspecto gráfico al SAPWIC. O sea, si ustedes quisieran cambiarle de manera breve el color de las letras, el color de fondo, el tema, etcétera. O sea, todo lo que tiene que ver con lo que es la parametrización de la interfaz. Sin embargo, dentro de estos elementos hay uno que nos va a interesar a nosotros, ¿verdad? Que es la segunda carpeta del panel izquierdo, que se llama Interaction Design. ¿Sí? Interaction Design. Abren esa carpetita, por favor. Y dentro de la carpeta hay una lista de opciones donde dice Keyboard Settings, Visualization 1, Visualization 2 y otras opciones más. Vamos a marcar, por favor, el que dice Visualization 1 o Visualización 1. ¿Sí vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Pues fue dentro de la carpeta Interaction Design, Visualización 1. Y a la derecha aparecen los parámetros que podemos marcar para la visualización 1. Vamos a marcar, por favor, en la sección que dice Control, ya lo ubicaron, es el segundo bloque, Control, hay una opción que dice Show Keys within Drop Down List. ¿Sí? Show Keys within Drop Down List. Activan ese check y al activarlo, automáticamente se habilita abajo otro check que es para organizar, ¿sí? Sort by Keys, y viene ahí qué es lo que va a organizar.
Activamos esos dos checks, por favor. Pues primero activé el de Show Keys Within Drawdown List dentro de Control. Y al activarlo me permitió habilitar el segundo y también activar. Ya que están marcados los dos checks, en la parte inferior está el botón de aplicar, Apply. Le damos clic en aplicar y luego le damos clic al botón OK. Ahora bien, regresando a nuestra pantalla, todos debemos estar aquí en el Object Navigator, ¿sí? Vamos a crear un programa. Ahorita yo le puse ZDemo00, ustedes si usan igual pónganle ZDemo y un número X, cualquier número. No vamos a terminar de crearlo, simplemente para que lleguemos a la pantalla de los parámetros o los atributos. Entonces, le voy a dar clic en continuar, crear el objeto, sin top include, y desplieguen el tipo, y ahí vienen los tipos de programa, pero ahora con la diferencia de que viene la especificación técnica, tipo 1, tipo F, tipo I, tipo J, tipo K, tipo M, S, T y X. Entonces en la empresa te dicen, señorita, usted va a hacer la revisión de un programa tipo F, un showroom. Va a crear un programa de tipo 1, ¿no? Programa ejecutable. Por eso les decía que era de novatos. Imagínate si te dicen, vas a crear un programa de tipo 1. Tú, pues, ¿por dónde empiezo, no? ¿Cuál es ese programa? Te van a preguntar, ¿qué es la academia de abajo? Ahí es lo que hacían prácticamente durante 3 semanas, programas de tipo 1, y cómo no sabes de qué se refieren. Entonces, los de tipo 1 son ejecutables. Entonces, suponiendo que voy a hacer mi programa tipo 1, dejo marcado este primero. Les decía el estatus de tipo T, ¿verdad? Pues estos los estatus. Hay programas que son para el cliente, para productos directamente, programas de tipo test, programas propiamente para el sistema, ¿verdad? O algún programa estándar para producción. Entonces te dicen dentro de las especificaciones, programa de tipo 1, status T, ya sabes que es un programa de test, un programa que van a utilizar para hacer pruebas. ¿Qué aplicación? Aquí quizás no te digan que es para financial accounting, no te digan que es para materials, no te van a decir que es a lo mejor para inventarios, te van a decir igual una nomenclatura. ¿Me gusta? Dicen, es un programa para Business Information Warehouse, para ahorrarme toda esa palabra completa, programa de tipo, bueno, para una aplicación de tipo B, ya sabemos. Si es para FI o finanzas, tipo F. Recursos humanos, tipo H. ¿Sí? Programa para lo que es controlling, tipo K. Y así, ustedes se dan cuenta, despliegan el listado, cada uno tiene un tipo. Por ejemplo, ustedes aquí utilizan para academia, ¿cuál es? Puede ser el de of noun application, ¿no? Tipo R. Jorge, una pregunta. Sí. Para los 3 conceptos has dicho programa tipo no sé qué, pero uno es tipo y el otro es status y el otro es application. ¿Se le llama igual tipo? Todos esos 3 elementos se le conocen como atributos de un programa. Los 3 atributos de un programa principalmente son el tipo, el status y la aplicación. En este caso, cuando a ti te hagan referencia simplemente con tipo 1, ya sabes que es programa ejecutable. Igual y el status pues va a ser muy fácil de deducir porque depende para qué ambiente vayas a hacer ese programa. Y la aplicación pues posiblemente también va a ser muy intuitiva, porque si estás en el área de finanzas, pues definitivamente que para esa área va a ser destinada esa aplicación, ¿no? Cuando te dicen tipo se pueden referir a cualquiera de esos campos y tú tendrías que intuirlo. De la lista, de los elementos de la lista tipo. Sí, tú tendrías que... ok. Siempre va a ser de ahí. El tipo siempre va a ser, se refieren de ahí. Yes. Ok. Gracias. Ya saben ustedes, imagínense que como primera prueba llegan a una empresa y como examen les ponen
a ver, créame un programa de tipo 1, status T, application R, ya, famoso Hola Mundo, con la calculadora o cualquiera de ellos, aquí mismo lo pueden sacar, ¿verdad? Aquí lo interesante es que el truco lo ponen desde las definiciones técnicas. ¿Qué atributos les están dando para la creación de esta aplicación? En mi experiencia, les digo, este ejemplo se los doy porque he trabajado con colaboradores de Deloitte, y en Deloitte, por ejemplo, parte del sistema de reclutamiento para gente que va a entrar en la parte de consultoría BAP, pues es un examen donde lo primero que te piden es crear un programa, y ese programa te dan así los atributos, una ficha técnica. Programa de tipo 1, que sea el estatus T, la aplicación F. Ya tú ahí, ya tú vienen las instrucciones. Bueno, ¿qué quieren que haga el programa? O de dónde quieren que obtenga la información. Pero desde aquí muchos se quedan aturados porque no han escuchado hablar de pues, esos nombres técnicos, ¿verdad? La convención de los nombres o nomenclatura que tienen los atributos de un programa. Entonces ya ustedes ya lo conocen. Si no está habilitado en la empresa, bueno, ya saben que esto es parte del customizing, parte de la personalización de la pantalla. Simplemente en la barra de herramientas van al último botón, que es el de Customize Local Layout. De ahí acuden a las opciones, y en las opciones está el folder Interaction Design. En visualización 1, ahí pueden marcar esos checks. Si de alguna forma no tienen manera de hacerlo porque tengan restringido el Solvasis, pues le piden que lo active para su perfil, ¿no? Para que ustedes puedan trabajar más cómodos, ¿vale? ¿Listo? Entonces, si retomamos ahora sí, ¿verdad? Para que tenga mejor sabor la diapositiva, si retomamos esto en cuanto a cuáles son los Dynamic Pre-Assignment o eventos en la Selection Screen, ya hablábamos propiamente del Loaded Program, ¿verdad? Ese Loaded Program decíamos que es la carga, en este caso del programa, inicialmente cuando es mandado a llamar por una transacción o una ejecución directa F8. El siguiente evento es Initialization. Este exclusivamente lo vamos a tener en programas de tipo ejecutable, ¿sí? Ya vimos hace un momento que existen otros tipos de programas, pero el único donde se trabaje el tipo evento de Initialization es en tipo 1, ¿sí? Otro punto a su favor de ustedes: y en la empresa revisan un programa X y en ese programa X ven el evento Initialization, inmediatamente ya saben que es un programa ejecutable y que está trabajando una Selection Screen, ¿no? Ya desde ahí pueden hacer esa intuición. Muy bien. Luego viene los elementos del Add Selection Screen Output y el Add Selection Screen. Aquí mucho cuidado, porque luego de repente los llegan a invertir en el examen, llegan a confundirse y ponen primero el screen, el Add Selection Screen y luego el Output. El Add Selection Screen Output dice que este me va a permitir dibujar para el usuario la Selection Screen, ¿sí? Por eso se llama Selection Screen Output. Es cuando el usuario va a presentarle la Selection Screen. Mucho cuidado, aquí el usuario todavía no va a interactuar con la Selection Screen, simplemente por primera vez la está viendo, ¿okay? Eso se manda a llamar en este evento. Luego viene el evento Add Selection Screen. ¿Qué sucede en el Add Selection Screen? Una vez que el usuario interactuó, o sea, metió el parameter o el Select Option y le da el botón ejecutar o continuar, ¿qué sucede? Va a mandar llamar, precisamente ahora sí que la compilación del programa, va a mandar llamar a la base de datos, va a hacer la consulta de esa información, ¿sí? Entonces el evento Add Selection Screen es el que va a suceder una vez que el usuario ya interactuó, ya tiene valores en pantalla y ahora sí va a mandar llamar la información. A partir de eso, todo lo que esté debajo del Start of Selection es que el trabajo de la recuperación de datos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí estos bloques se les llama Event Blocks, también se decía Event Blocks de una Selection Screen, nos ayudan a revisar precisamente cómo pueden hacer un pre-assignment dinámico, o sea, cómo pueden ustedes indicar
alguna parametrización en alguno de esos eventos, ¿sí? Y ahorita has platicado, bueno, qué es lo que sucede, pero en posteriores diapositivas vamos a visualizar qué es lo que se llega a colocar dentro de cada uno de estos building blocks o eventos, ¿no? ¿Para qué les sirve a ustedes hacerlos dinámicos o hacerlos explícitos? ¿No? Ahí va el primero, initialization. En su figura 111, el initialization solamente se va a ejecutar cada que el programa sea mandado llamar. O sea, cada que el programa sea ejecutado con F8 o con una transaction code, es en el momento que se va a invocar este evento, initialization. ¿Sí? O sea, solamente es una vez por cada programa. Una vez cada que se manda llamar el programa. ¿Qué es lo que viene dentro del initialization comúnmente o debajo del initialization? Hay unos move. ¿Recuerdan qué hacen estos move? ¿Qué asignan? Así es, hace la asignación de contenido de las variables, ¿no? Entonces esto sucedería en ese initialization, ¿sí? Yo tengo el initialization que es mandado a llamar este evento cada que se ejecute el programa ejecutable, y entonces de esa manera yo puedo mandar, liberar cuáles son los valores que por default va a tener la pantalla. ¿Okay? Entonces aquí ahí está, vemos una ligera falla, fallas técnicas. Partir, muchachos, porque hubo una ligera falla técnica. Ahorita les compartimos nuevamente. ¿Verdad? Sí, lo bueno que aquí son apagones por cuestiones de lluvia o alguna falla eléctrica, ¿no? Digo, no sé si les ha tocado estar en el World Trade Center. En el World Trade Center, cuando sucede eso, porque es señal de que va a temblar. Después de eso, de repente. Mejor se va. Sí, mejor se va. ¿Verdad? Y ya mejor nos vamos. Sí. Lo bueno que aquí no es World Trade Center y no pasa eso. Bueno, aquí no. Pero sí ha coincidido. Sí ha coincidido, me ha tocado muchas veces. Sí. Se va la luz. Bueno, no la primera. Ligero apagón, una. Continuamos. 15 minutos se da otro nuevamente. Y ya después que se empieza a sentir el movimiento de la torre. Y ahí ya sabemos, ¿verdad? Sí, ya tenemos como detector. Pero aquí no. No, aquí son 7 pisos, aquí no. Todo tranquilo. ¿Qué pasa si omitimos usar esas preasignaciones? Nada. De alguna forma, como su nombre lo dice, como son preasignaciones dinámicas, en este caso a ti te permiten hacer una reestructuración en el orden de tu selection string, ¿no? Digamos que si yo no lo pongo, de hecho el initialization comúnmente por default la llegan a, ¿no? Entonces ya como tal diseño más particular. Gracias. Estamos regresando con el equipo que está de manera externa. Tuvimos una falla eléctrica, muchachos, el lunes. Okay. Ya ven que San Lunes, de repente, en las comunicaciones así.
Ya volví. Listo. Perfecto, gracias. Sí, gracias. Entonces ya tenemos ahí. Ya tenemos a Miguel nuevamente. José, Edgar, Benjamín, Andrés lo estamos llamando. Falta Luis. Tenemos Luis Mendoza. Vamos, aquí estamos. Arribita, ahí está Luis Melgoza. Gracias. Aquí está. Listo, ya también. Aprovecharon para ir por un café, yo creo, ¿verdad? Porque no contesto. Falta Ever también. Sí, de hecho le marqué, pero como que volvió a... Ever sí está. Déjenme ver. A ver, igual, más bien voy a colgarles la llamada a todos. Listo, ya estoy aquí. Muy bien, Listo. perfecto. Nada más nos falta Ever, que por ahí está. Para que tengamos una mejor comunicación con ustedes, muchachos que están de manera externa, no sé si tengan posibilidad de colocar el mute en sus micrófonos, no sé si tengan diadema de audio o algo, poner mute, para que evitemos en lo posible ruidos externos. También me ha tocado academias donde de repente la esposa grita, ya está la cena, ¿no? Y todos nos emocionamos, pero si no, nada más es para uno. O de repente el perrito de la casa se le puede estar en la academia y está dando su concierto, ¿no? Ladrando toda la noche, ¿no? Y ya nos distrae ahí un poco. Entonces, con el mute igual y pueden escuchar mejor mi voz. Y de esa manera pues se llega todo más práctico. Ya en el momento que alguien vaya a participar, pues bueno, ya habilita el micrófono y con todo gusto lo atendemos. Pues, regularmente sí lo tenemos el mute ya todos. Gracias. Sí. Jorge, aprovechando el tiempo, Dime. la diferencia en lo que es el type y el like, según esto es la memoria, ¿no? Lo que es inmediatamente ejecuta el código, ¿no? No sé qué es más factible cuando usas like o type. Pues como efectivamente tú lo mencionas, ¿no? Solamente se utiliza en la programación procedural o tradicional. Es utilizado, pues, como tal el like para cuestiones de efectividad en cuanto a memoria, como una, digámoslo así, como técnica de performance, porque finalmente ambos tienen el mismo propósito, ¿no? Nada más que aquí, pues, el like, pues, hace referencia precisamente a un tipo que se haya utilizado previamente en alguna otra variable, ¿no? En alguna otra constante. Sin embargo, cuando ustedes lleguen a la parte de la programación orientada a objetos, van a cambiarles la percepción del type con el like, porque ahí cambia el sentido nuevamente type like cuando es programación orientada a objetos, ¿sí? Entonces, ahí pues es cuando ustedes van a decidir cuál es el uso que le van a dar, ¿no? Dependiendo de la situación, es programación procedural o programación orientada a objetos. Como ahorita tú me explicas, la programación procedural pues tiene esta finalidad, ¿no? Efectividad en la memoria, simplemente esa es la cuestión de type like. Pero ya en programación orientada a objetos, bueno, tiene otro sentido. ¿Okay? Ok, gracias. Muy bien. Listo, pues ya regresó la señal, ya estamos aquí entonces. Entonces les mostraba, estábamos en el evento, en el bloque de eventos initialization, decíamos que se ejecuta cada que es mandado llamar este programa ejecutable, y ustedes pueden en este caso colocar los campos de la selection screen que van a tener por default, o bien hacer una precarga, por así llamarlo, ¿verdad? De todas las select options que van a estar utilizando, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el move, que decíamos que es la asignación de algún valor. En este caso está haciendo la asignación precisamente a esos componentes de la internal table, ¿sí? Recordemos que ese SOCard que estamos viendo ahí en la diapositiva 111, SOCard es una internal table de la select option con ese nombre, SOCard. ¿Qué es lo que se hace debajo de este initialization?
Pues que precisamente está haciendo la asignación de, en este caso, los componentes que va a tener la internal table, como lo es el signo o i como tal, include, dt, que habla precisamente de el entre, y los valores AA y LH, ¿sí? Para que sea, en este caso, pues de manera más rápida la ejecución del programa, ¿no? Automáticamente haga la carga en la inicialización, ya como tal, de estos valores. Y posteriormente vemos a detalle cómo se hace el llenado de la internal table. ¿Qué diferencia tiene esta internal table a las que ustedes comúnmente han utilizado o han hecho? Que esta internal table tiene un header line, o sea, tiene una cabecera, ¿sí? Ahora, esto, como práctica, si no es una select option, no es recomendable. Por ahí José Luis les debe haber mencionado que las internal table, pues, ya no se deben de trabajar con cabeceras. ¿Por qué? Sería como redundar manejando estructuras como tal y pues las internal table, ¿no? Con los mismos nombres. Entonces, al hablar de internal table se manejan sin cabecera. Sin embargo, la única excepción que podemos decir es un select option. La select option tienen internal table que sí van a tener un header line, ¿sí? ¿Para qué es utilizado? Bueno, pues para, dentro de la inicialización estamos viendo, va a agregar los componentes de esa tabla, y aunque es un poco redundante, bueno, de indicarle quién es el sign, el option, low y el high, bueno, pues hace referencia a ese, ¿no? A la tabla interna le da, pues como tal, su encabezado, ¿no? Una línea donde indica, bueno, qué es lo que va a recopilar en cada uno de esos campos o columnas, ¿vale? Entonces, nada más para que quede claro, las únicas internal table que se les permite tener una header line son las internal table de las select option. No es por decisión suya, esto ya por default o por omisión viene definido al trabajar con select options. Esta es la manera de operar una select option, y esa es la forma que va a tener. ¿Okay? Ahora, para que ustedes puedan hacer el primer ejercicio de la noche, pues tienen que conocer cuál es el diseño cuál es el diseño que pudiera tener su selection screen. Entonces aquí en la figura 113 ya nos da esas partes del diseño, donde tenemos, fíjense bien, un reporte, un programa ejecutable, y inicia con el statement selection string begin of block. Begin of block va a ser el statement utilizado cuando ustedes quieren dividir por bloques su selection string, ¿sí? Su selection string que ustedes hacían no llevaba esta sintaxis porque no tenía divisiones. Si era la calculadora, si era el Hola Mundo, si era el programa para mandar llamar una aerolínea, simplemente eran los campos individuales en pantalla en forma de lista y nada más. Pero por razones estéticas se puede personalizar esa selection string. ¿Cuál es la forma? Dividiéndola en bloques, que es esta primera figura que nos da este diseño. Entonces aquí está el ejemplo. Yo quiero tener un bloque que se llama flight price o precio de vuelos, y otro bloque con otra información X, ¿no? Información adicional. Pero para cuestiones visuales del usuario, pues queremos hacer énfasis en el flight price. ¿Qué tenemos que hacer como diseño en el programa? Crear un selection screen begin of block. Hay que ponerle un nombre a ese bloque o a ese rectángulo, que en este caso se va a llamar car, y va a llevar como tal un with frame. Este with frame va a permitir que pueda tener un título ese bloque, ¿sí? Luego dice select options, que quiere decir que el contenido de ese bloque precisamente van a ser que rangos de valores. No va a ser un parámetro de entrada nada más individual, sino van a ser rangos. ¿Qué internal table se está utilizando para este select option? El SOCard, que es la internal table para las claves de las aerolíneas. For GS Flight ID, que quiere decir
que en este caso esta internal table pues va a tener la información recuperada gracias a el campo car ID precisamente de esta estructura. Y no olvidar que hay que cerrar la creación del bloque con el end of block y el nombre del bloque que es car, ¿sí? Entonces, insisto, hasta aquí solamente le estoy indicando que va a haber un bloque, ese bloque va a llevar un frame, todavía no le pongo el nombre del frame, solamente voy a indicarle que lleva un frame, y que por medio de select options, precisamente va a pedirle al usuario que escriba el nombre de la aerolínea o las aerolíneas. Luego abajo viene selection screen, beginning of block, limit. ¿Qué quiere decir? Hay otro bloque más que se llama limit, y a este sí se le va a poner explícitamente el nombre del frame. Vean que dice with frame title. Y oye, ¿dónde está el título? El título es text-medio 001. ¿Qué quiere decir? ¿Qué va a aparecer en este caso, muchachos? Lo que esté guardado en el text symbol, así es. Entonces, por la parte multilingüal, recordar que nuestras aplicaciones siempre deben de tener esa capacidad multilingüal, pues lejos de colocar directamente el título, mejor se le pone el nombre del text symbol. Muy bien. Y vean que aquí, en este otro bloque, yo ya tengo parameters. La declaración ahora de parameters. Son radiobotones, donde el primero va a ser el que va a estar activo, y cierra el selection screen end on block limit. ¿Sí? Entonces, hablamos que es una interfaz gráfica que contiene dos bloques. Uno que va a tener, va a permitir al usuario introducir el nombre de las aerolíneas y posteriormente, como parámetros, seleccionar un radio button group. Vamos a ver este ejemplo ya en el sistema. Entonces el programa es el que termina en D5A, para que lo abran por favor. Nada más para que vean la ejecución de cómo crear este programa. Entonces voy a mostrarlo. Jorge, ¿sí? El nombre es Scream, nada más que tiene un error ahí, le falta la C. Excelente, muchas gracias. Sí, de hecho le falta una C, ¿verdad? Sí, así es. Screen, perfecto. Vean, ahí están muy atentos los muchachos, eso es bueno. Sí, porque si no hay alguien que le pone screen y ya no funciona. Ok. Entonces para ver quién está despierto, ¿no? Y ahí están muy despiertos los compañeros que están virtuales. Muy bien, entonces ahí tenemos el programita, ya con la sintaxis que mencionábamos. Vamos a ejecutarlo ya nada más para ver cómo quedaría este diseño. Vean. Ese es el cambio del diseño tradicional de una selection screen. Dos bloques. El primero no tiene título, ¿verdad? Simplemente está haciendo referencia a un select option, que es airline carrier, y le permite al usuario introducir un rango de valores. ¿Por qué sabemos que es un rango? Porque tiene el botoncito múltiple selection, que es el botón amarillo. Y debajo hay otro bloque. Ese bloque sí tiene título, que lo traía el text symbol 001, que es el price in local currency, que son los precios precisamente para las aerolíneas. Precios arriba de 200, 200 a 400, 400 a 600. ¿Sí? Fíjense bien, vamos a hacer aquí lo siguiente. Primero, Jorge, up to 200 no es arriba de 200, quiere decir hasta 200. Hasta 200, ok, hasta 200. O sea, de 0 a 200. Muy bien. Entonces, el precio máximo 200, ¿no? Ahí, hasta 200. Exacto. O más bien el límite, ¿no? Límite que tenemos de 200. Ok. Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Ustedes ya conocen cuáles son todas las aerolíneas que tienen su sistema? Más o menos. ¿Más o menos? Ok. LH es la buena. LH es la buena. Y si no fuera la buena, pues presionamos F4, ¿verdad? Que es la ayuda por campo. F4 y ahí tenemos toda la lista de las aerolíneas. ¿Sí? ¿Vale? Entonces ya teniendo esto en cuenta, vamos a hacer una consulta. Fíjense bien. Vamos a marcar la primera, que es AA, American Airlines. Y en el cuadro de entrada to,
vamos a presionar otra vez F4 y vamos a seleccionar Japan Airlines, JL. Vamos a ejecutar el programa, F8. Y entonces, el resultado de este reporte no debe de contener aerolíneas, en primera, que no estén dentro del rango de AA a JL. O sea, yo no podría encontrarme aquí un Lufthansa porque ya está fuera de rango. Y en segunda, como bien nos decían los compañeros del equipo virtual, tenemos la cuestión de precios. De acuerdo al precio que yo le indiqué, es que fuera 200. Entonces no puede haber un precio, ¿verdad?, que supere ese valor. ¿Vale? Entonces aquí pudiéramos cambiar el radio botón y nuevamente ejecutar, ¿sí? Y como tal, bueno, yo me fijé de 200 a 400 y me dice que no encontró registros. Voy a ver si hay de 400 a 600. Si ustedes desplazan su scroll back, podrán encontrarse. ¿Qué encontraste a la aerolínea? DL. Delta. ¿Sí? Hasta Delta. ¿Sí? Ahora, para saber cómo trabaja esta tablita interna, yo puedo darle clic al botón Multiple Selection. Y ahí en esa tablita de Multiple Selection es una especie de qué control. Ustedes vieron este tipo de controles la semana anterior. ¿Cómo se llama este tipo de control? De la ABAP Dictionary. Multiple Selection, no sé, ¿no? Bueno, es un Multiple Selection al que le di clic al botón. Pero cuando ustedes van a llenar valores de entrada que no conocen o que quieren parametrizar, en el ABAP Dictionary trabajaron algo que se conoce como Search Help. Los Search Help. Esos Search Help ustedes tienen, en este caso, individuales y Search Help, que precisamente tienen un par, ¿no? Más opciones, ¿no? Entonces, ahí va el diseño. Entonces, vean, tenemos en las tabs o fichas la que dice Select Range, selección de rangos, y ahí tiene un valor. Y vean que ahí está el contenido precisamente de la tablita. Si ustedes amplían las columnas, podrán ver precisamente cuáles fueron los valores que se le asignaron. ¿Sí? Lower y upper. ¿Sí? Quiere decir que desde aquí el usuario pudiera también introducir el rango de selección. Si el usuario deseara solamente un solo valor, tendría que borrar los valores de esta tabla y entonces cambiarse a Select Single Values y solamente escribir un solo valor. Si el usuario quiere excluir un solo valor o de un rango, están las fichas Exclude Single y Exclude Range. Voy a jugar con la de Exclude Range. No se pueden combinar entonces, Jorge, o sea que yo diga, quiero estas tres y aparte este rango y que no incluya esto. No, ahí tendremos que estar haciendo, por eso está el botón Multiple Selection, porque yo tengo que hacer la manipulación manual para hacer el cambio de qué tipo de rango quiero visualizar. Digo, y esto solamente se logra a través del botón Multiple Selection, porque están de acuerdo que yo aquí puse AA y JL. Sin embargo, automáticamente me trajo lo que se encuentra entre estas dos aerolíneas en valores. Pero si yo hubiera querido que no me traiga lo que hay entre estas dos aerolíneas, entonces, ¿cómo le podría decir que excluya a estas dos? La única posibilidad que tenemos es darle clic al botón Multiple Selection y tener que seleccionar la ficha adecuada o el tab strip adecuado, que sería Exclude Range. ¿Sí? Entonces aquí sí, la cuestión es que dinámico, pero manual, ¿no? Yo tengo que ir a hacer el ajuste para que de esa manera pueda traer la información que deseo. ¿Vale? Si hago la ejecución de mi consulta, ya no me trae valores de AA a JL, ahora me trajo de SQ.
¿Por qué? No contempla estas aerolíneas. Incluso aquí aparece un simbolito, ¿no? Que no incluya estas aerolíneas del rango. ¿Vale? Ahora, ¿de qué otra manera podemos analizar este programa? Debugueándolo, ¿no? Entonces yo pudiera aquí debuguear mi programa. Salud. Gracias. ¿Okay? Y entonces aquí, en el debugger de mi programa, ¿vale? Voy a visualizar precisamente, ahorita estoy en la línea 8, que es el reporte. Vamos a agregar, ¿qué agregaremos? Aquí nuestra estructura. Nuestros parámetros. Entonces directamente va al case, cuando presiono F5, va al case donde está la marca, que es en este caso PALIN 3, el parámetro 3. Y me va a llevar directamente a hacer la consulta. Entonces aquí yo pudiera... Voy a poner simplemente la tabla interna de este cloud para ver todas las llenas. Aquí se presiona F5, van a bajar el color. Voy a mi tabla interna, voy a recuperar los registros de acuerdo a que lo estoy solicitando. Todos los registros que no fueran dentro del rango de total de que fueran de este rango, yo me lo trato únicamente de los constantes que fueran de este tipo. Así lo constantes. Entonces ahí estamos viendo, puedo dar a recuperar la información, pero la información precisamente depende de quién. Denme valores que van a controlar colocados bien en este SAP, en esta unidad. Van que cuando hizo la estación igual, se preguntó inmediatamente la cuenta de resultados. Pero si yo pudiera interpretar aquí esto, el color, bueno, tal vez solo puedo traer los resultados de estos pantos para un canal y otra vez para el tipo que va a estar. La venta interna de este flight. Aparentemente va a aventar todos los encuentros a esta tabla interna. De acuerdo a esta solo, de acuerdo a cada uno, pero vean que no nada más va a ser web para mí, el para mí, un trabajo muy, eso en este caso, un operador que utiliza dentro del web, y solamente vas a traerlo de perspectiva también, con el criterio de cosas, y eso está, tiene que tenía. Pues, tenía un exceso, y ese exceso no se usaba para un protagonista. Y por qué ahora, de acuerdo a vosotros, la cuestión de situación, y de acuerdo a ello, pues me va a traer un resultado. Voy para dar la tabla de datos, en lugar, pues, de registro que recibe, hasta que termine. Por una pregunta, ¿dónde están los tests ahí en el debug? El código no se ve, pero ya en el debug, ¿cómo los puedes localizar? Los tests, está bien en el programmer, ¿vale? Nos van a jugar con la propuesta. Un poco de dibujo. Ahora vamos a ponerlo aquí. Pues aquí nuevamente regreso al programa en nuevo dibujo. Aquí
a ver si entendí la pregunta. Me dices, ¿dónde localizamos los píxeles? Y así es, cuando pones múltiples búsquedas, pones pones opciones múltiples para búsqueda. ¿Cómo lo activas ahí dentro de tu bar? ¿Cómo lo encuentras? Ya. No, de hecho, no me vamos a... No me voy a explicar el resultado dentro del video. Para poder ver lo que es el píxel, yo tendría que, en este caso, unirme a la base diccionario. Y en la base diccionario, ahí es donde tendré que poner el nombre de los objetos para precisamente ver cómo está constituido. Básicamente te voy a regular el diccionario donde yo pudiera revisarlo. Aquí lo único que yo estoy viendo en el video es confirmar precisamente si primero va a hacer la búsqueda de un parámetro, o en este caso si va para el solo caption, y va a hacer un solo caption donde lo dice termine con, directamente hizo la consulta. Lo interesante es que la consulta que estábamos viendo es que no va a traer toda la información directamente, sino que la información se va a presentar depende de la internal table del usuario parametrizado de usuario, en este que lo que fue lo que pasa, la internal table de este paso. De acuerdo a lo que el usuario le escribió ahí, entonces lo que le va a devolver el resultado final. Sí, que aparte, yo que estaba viendo que tienes un primer frame ahí del código y el segundo también está ahí, pero el primer frame que tienes, el subtítulo del programa, el código donde viene también. El subtítulo Auto Browse and Local Services. Sí, que dice, que dice, designing a selection state unit. Ese frame, ¿cómo lo tienes? ¿Dónde está el código? Ok, bueno. Pero eso, tú ahorita estás partiendo lo que es la parte de código, ¿no? Sí. Entonces aquí en el código, tú das cuenta que tenemos los dos bloques. Sí, los dos primeros bloques tienes ahí. Los dos primeros bloques. En el caso del primer bloque no tiene un título. Simplemente se le agregó el blueprint a la parte de la sintaxis, porque es obligatorio que explica la sintaxis. ¿Sí? Yo aquí puedo tener la posibilidad de manualmente escribirle como tal un texto. También, ¿qué pasó en el caso del segundo bloque? En el segundo bloque tiene el blueprint type, el text de un medio 001, que es un text symbol. Este text symbol en alguna parte del programa se declaró, ¿verdad? Si yo le doy lo que es el text symbol tiene como primer valor el símbolo 001 price local service. Entonces ahí, cuando yo estoy diseñando un programa, pongo text y un medio 001, cuando existe el text symbol que crea los tetas, y al momento de hacer la creación de los tetas, entonces ahí decidimos ponerle título, que sería esta parte. Y de esta manera ya va a aparecer. Ahora, voy a ejecutar nuevamente mi programa. Yo me digo, ¿dónde aparece el nombre del programa dentro de Timing and Selection Point? Así, ¿dónde está el nombre? Esta aplicación de nombre se dio desde que se creó el programa. ¿Te acuerdas de la ventana de atributos que hace un momento les mostré para mostrar los tipos de programa? Sí, ya lo acordé ahí. Ahí se lo va a colocar. Exacto. Sin embargo, yo quisiera hacer algunos cambios. Recuerda que también puedo dar clic derecho sobre el nombre del objeto y ahí tengo opciones precisamente para poder hacer los cambios en este caso al programa. Agregar la documentación, hacerle en este caso alguna estructura opcional. Entonces, por este nombre del programa viene desde que se creó, ¿no? Porque normalmente todo desaparece, no desaparece un nombre de todo, desaparece un nombre también del ejercicio que viene en el manual, tal cual. Gracias por Bueno, entonces, vamos a tomar nuestros 20 minutos de descanso. Para poder regresar, podemos ver las otras opciones de diseño. Y una vez que vamos a las opciones de diseño, vayamos directamente al ejercicio que vamos a hacer la creación de una selection string, que es donde ustedes, bueno, pues ya van a poner en práctica los conocimientos aplicados. No se preocupen por la cuestión de que tenemos que escribir nuestro código, porque se toma como base una plantilla sobre
no ya simplemente se deben de agregar cosas a las que por temas que nos interesa ahorita, pues no es como tal mejorar el programa, como tal mejorar todo el aspecto gráfico que va a tener el usuario al ejecutar estos programas. ¿Sí? Entonces, 20 minutos, señores y señoritas, y regresamos. La llamada de Pau no la voy a colgar, la voy a dejar nada más en mute para que regresando inmediatamente cuando por este medio empezamos nuevamente la segunda parte de la cadena. Les recuerdo que el día de hoy vamos a terminar 10:30, pero tienen este descanso que van a acabar de 20 minutos. Si alguien está durmiendo y quiere aprovechar 20 minutos para hacer café, ¿verdad? El beneficio virtual que se aprovecha para cenar, pues adelante, buen provecho. Vamos a una noche. El 824 se repite